Vamos a ir a San Mateo en su capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Padre, te damos gracias. En esta noche queremos agradecerte por esta porción bíblica. Yo te ruego, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mis labios, y que lleves tu palabra hasta donde tú quieres llevarla. Que seas tú hablando, Dios mío, a través de mi vida, porque ciertamente yo no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Yo no puedo hacer nada si antes tú no me das la palabra, oh Dios. Por eso te ruego, Padre Celestial, que tú nos envíes tu palabra desde lo más infinito del cielo y la pongas en mis labios, para que esta palabra lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, tanto en mis hermanos presentes como aquellos que nos escuchan a través del sonido, y aquellos hermanos que a través de su pantalla, de su móvil, esperan también tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tú te glorifiques de una manera tan especial, y que seas tú hablando a través de mi vida, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. En el pasaje que leímos, hermanos, hay unas letras ahí más gruesecitas, negras, que dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Viendo esta palabra, hermanos, hay veces yo no entiendo ni comprendo cómo hay congregaciones, cómo hay pastores, hermanos, que predican y enseñan al pueblo que el divorcio es permitido. Enseñan que el divorcio es permitido, hermanos. Pastores que andan enseñando eso, hermanos.
¿Y sabe por qué lo enseñan? Porque ellos buscan protegerse de algo que ellos ya hicieron. Cuando alguien predica lo contrario a lo que Jesús enseña, es porque busca una protección a través de las Sagradas Escrituras. Pero la palabra, hermanos, nos habla tan claro. Y no hay confusión en ella, porque Jesús todo lo dejó bien claro. Por eso dice esta palabra, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice la palabra, hermanos, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Jesús andaba haciendo la obra, hermanos, en la tierra. Estamos en el capítulo 19 de San Mateo, hermanos. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. Dese cuenta que el hombre que hace lo malo siempre anda buscando algo a su favor. Siempre busca a dónde respaldarse, que la Biblia lo respalde, que la Biblia le dé una solución a lo malo. Y claro que la Biblia nos da una solución a lo malo, pero no para nuestra conveniencia, carnales, no para conveniencias carnales, sino que la Biblia siempre nos va a dar una solución espiritualmente, porque el Señor, hermanos, no quiere que ninguno se pierda. Entonces la palabra dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Dese cuenta quienes llegaron a tentar a Jesús: los fariseos, los conocedores de la palabra de Dios. Llegaron a ver qué Jesús les decía, porque ellos enseñaban lo que Moisés permitió, hermanos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estaban diciendo: Señor Jesús, ¿es permitido divorciarse uno de su mujer por cualquier cosa? ¿Es permitido, Señor Jesús? Cuando le preguntan, ¿es lícito?, le estaban diciendo: Señor, ¿es permitido uno divorciarse por cualquier cosa de su mujer? Entonces vinieron a los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dese cuenta cómo Jesús les respondió, hermanos. ¿Acaso ustedes no han leído las Sagradas Escrituras? ¿O acaso ustedes no han leído lo que está escrito? Que al principio, varón y hembra, Dios los hizo. ¿No lo han leído, pues? Porque el hombre quiere agarrar otras escrituras para defenderse, hermanos. Pero lo que está escrito desde el principio tiene validez. Y por eso Jesús les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dese cuenta, amados hermanos, que las matemáticas en Jesús no son como las matemáticas en la tierra. Porque las matemáticas terrenales, uno dice 1 más 1 son 2. Esas son las matemáticas terrenales. Pero las matemáticas celestiales, en lo espiritual, en lo que Dios habla, cuando Dios dice 1 más 1 es 1. Entonces Jesús enseña que cuando varón y hembra se juntan, ya no son más dos,
sino vienen a ser una sola persona, una sola carne. Entonces, hermanos, dice la palabra, el versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Aquí Jesús lo explica nuevamente en el versículo 6. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero ahora acá viene otra pregunta, hermanos, de los fariseos, porque ellos querían sacar un provecho, hermanos, para ellos. Ellos querían encontrar una solución carnal, hermanos. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces le preguntaron los fariseos: ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio y despedir a la mujer y echarla, que se vaya lejos de uno? ¿Por qué Moisés permitió eso? Pero Jesús les dice, hermanos, en el versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces Jesús nuevamente les vuelve a decir: Moisés les permitió eso por la dureza de sus corazones. ¿Y sabe por qué dice el Señor por la dureza de vuestros corazones? En la actualidad a veces uno escucha a los varones, hermanos. Hay veces varones que han traicionado a su pareja, a su esposa. Ellos dicen: bueno, el día que mi mujer a mí me la haga, yo la echo, yo la despido, porque yo no se lo voy a perdonar. Y dése cuenta cómo es el varón, hermanos, que él la quiere hacer, pero que se la hagan, pega el grito en el cielo, porque es duro de corazón, hermanos, y no puede perdonar tan fácil. Pero qué, amados hermanos, qué más hizo los varones, ¿verdad? Porque a veces el varón quiere que él lo perdone, pero él no tiene la capacidad de perdonar, hermanos. Entonces, por eso es de que Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque no tenían esa capacidad de perdonar, hermanos, aquel error, aquella falta. Porque no tenían la capacidad de perdonar a su esposa, a su pareja, aquel error, quizás un error tan sencillo de solucionarlo muchas veces. Porque hay hombres que son tan machistas, hermanos, que simplemente porque se les salió salada la comida a la mujer, ya la están echando a la calle. Hermanos, por cualquier cosita pelean, hermanos. Que porque salió salado el caldo, ya la están echando. Que porque, amados hermanos, porque todavía quedó sucia la ropa, porque no se dio cuenta, no la lavó bien, y ya por eso la quieren echar. Ah, es que no servís para nada, dicen, hermanos. Porque el hombre fácilmente ve los errores de la mujer, pero no ve sus errores de él. Y todos cometemos errores, hermanos. Porque si el hombre fuera perfecto, no lo regañaran en su trabajo. Para eso tiene patrones, porque cuando hace algo malo, ahí sí le cae la viga a él también. Entonces, hermanos, dice la palabra, y Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Es que no es permitido, les está queriendo decir Jesús. Desde el principio se estableció varón y hembra, y lo que Dios juntó nadie lo puede separar. Eso
encontrar una solución, hermanos. Quizás ya algunos si me dice el Señor Jesús que sí, de inmediato mando a la Donita para que te vaya afuera de la casa y te llevo otra nueva. Ay, qué macizos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hombre queriendo llevar un descontrol total, porque si Dios les hubiera dicho que sí, es capaz que hubieran cambiado mujeres como cambiar calcetines. Pero como Dios, hermanos, es ordenado, les vuelvo a decir que al principio no fue así, que eso sigue teniendo validez, hermanos, que al principio no fue así, sigue teniendo validez, sigue teniendo vigencia la palabra de Dios, que lo que Dios hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que dése cuenta lo que Jesús les dice, y yo, ahí ya les está hablando Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que se divorcia a su mujer, o la echa pues de su casa, la echa de su lado, la echa de su lado. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, acá en esta palabrita que dice acá Jesús, es donde muchos pastores dicen: es que Jesús dice que salvo por causa de fornicación, dice ahí, entonces mire, hay pastores que agarran esa palabrita, es que Jesús dice que salvo por fornicación, uno sí puede dejar a su mujer, y entonces ahí ya se puede uno volver a casar, dice, ya puede uno volver a tener otra pareja. Ya ahí con esa palabra que dijo Jesús, pero ¿por qué no la leen como es? Porque ahí dice Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Lo que está diciendo que salvo por causa de fornicación, sí la puede dejar, pero no le está permitido tener a otra, o casarse y juntarse con otra. No les permitido. Pero ¿qué quiere decir salvo por causa de fornicación, hermanos? Que el hombre puede, por una fornicación, a su mujer la puede dejar, pero también está abriendo una puerta a una condenación para él también. Porque si la está dejando por ese problema, está cayendo en lo mismo de la dureza de su corazón, de que no puede perdonar. Porque Jesús ve la dureza del corazón del hombre, que no tiene la capacidad de perdonar, hermanos. Y que esa pareja ya no podría estar en paz, hermanos, por la dureza del corazón del hombre. Sería un martirio para aquella mujer vivir con un hombre que no tiene la capacidad de perdonar. Sería un martirio, hermanos. Sería un infierno, sería un castigo muy fuerte convivir con un hombre que no la puede perdonar. Entonces Jesús, si necesitado por fornicación, la puede dejar, pero tampoco te puedes casar con alguien más, pues. Eso le está diciendo Jesús. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahora aquí dice, y se casa con otra, adultera, se lo está diciendo una vez. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, si aquel varón deja a su mujer salvo por fornicación, hermanos, y él lleva a otra mujer y se casa con otra, adultera. Y si aquella mujer se conquista a otro varón que no es su esposo, adultera. Entonces, hermanos, que el adulterio es romper el orden de Dios. Romper el orden de Dios, hermanos. Y
digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es que Jesús todo lo dejó clarito, hermanos. Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Entonces, los discípulos se asustaron porque dése cuenta lo que dice en el versículo 10. Le dijeron a sus discípulos: si así es la condición del hombre, no conviene. Dice el versículo 10. Le dijeron los discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hasta ellos se asustaron, hermanos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, el versículo 11, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Lo que les estaba diciendo Jesús ahí a los discípulos, que el hombre no tiene la capacidad de estar solo. Por eso le hizo ayuda idónea, hermanos, a Adán. Por eso le hizo ayuda idónea a Adán, amados hermanos. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay hombres que Dios les ha dado esa capacidad, hermanos, de ser eunucos. El versículo 12 dice: pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Eunucos que nacieron del vientre de su madre son varones que traen un don especial de parte de Dios. Que eso no les ha sido dado, hermanos. No les ha sido dado por el hombre, sino que es algo que les ha sido dado de parte de Dios. Por eso en el versículo 11 dice: entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Eunuco es una persona, hermanos, que cuando nace un hombre eunuco, es una persona que no le llama la atención de tener intimidad con una mujer, pues. No le llama la atención. Y usted dirá: pues entonces es homosexual. No, no es eso, sino que tiene esa capacidad que le ha sido dada por nacimiento de parte de Dios. Pues tiene esa capacidad de poder vivir solo, de abstenerse de tener mujer. Puede tener esa capacidad. Él puede convivir con tantas mujeres, pero las va a ver nada más como personas. Nada más las va a ver como personas, hermanos. Pero no va a haber aquel deseo en su corazón de nada. Porque tiene esa capacidad por naturaleza que le ha sido dada de parte de Dios. Y dice la palabra: de eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los eunucos que son hechos por los hombres son varones que muchas veces los obligan a que tienen que quedarse solos. Muchas veces porque se los impiden, hermano. A veces porque están en alguna institución donde tienen que prestar siempre su servicio y no pueden vivir con mujer. Entonces es prohibido tener mujer. Entonces estos son eunucos hechos por los hombres. Y hay eunucos, dice, que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Hay hombres que por causa del reino de Dios, por causa del evangelio,
se hacen eunucos, se mantienen. También, hermanos, en esa vida de mantenerse sin mujer, pero esto es porque ellos se lo han pedido a Dios. Se lo han pedido a Dios mantenerse en una vida en la cual ellos puedan tener la libertad y no tener la preocupación de un hogar. No tener en sus mentes la preocupación del sostenimiento de un hogar, hermanos. Porque le quieren servir a Dios y solamente piensan en servirle a Dios. Y no quieren tener, hermanos, su mente ocupada en otras cosas. Pero eso no es para todos los hombres, hermanos. Eso es solamente para aquellos que aman a Dios y que deciden dedicarle toda su vida a Dios, apartándose de tener mujer. Por eso dice la palabra. Entonces, el versículo 11, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora Jesús les dice a sus discípulos: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Por qué les decía Jesús el que sea capaz de recibir esto? Porque el Señor conoce el corazón de cada hombre y de cada mujer. Y sabe Dios que el hombre pues no puede vivir sin mujer, hermanos. Dios sabe que el hombre no puede estar solo. Y que tanto hombre como mujer siempre, hermanos, necesitan de una pareja. Pero todo en el orden de Dios. Todo en el orden de Dios, hermanos. Porque por eso Dios hizo al principio varón y hembra, los creó. El problema, hermanos, de los fariseos es que ellos querían encontrar algo en su favor. Como hoy en día hay muchos pastores y evangelistas y hermanos cristianos que buscan una palabra que respalde su relación ilícita. Buscan una palabra que los respalde, como lo buscaban los escribas. Pero Jesús les dijo: no hay. No leyeron ustedes, pues. ¿Acaso ustedes no han leído lo que está escrito desde el principio? Es que lo que está escrito desde el principio sigue, hermanos, en el presente. Sigue estando activo en el presente. Pero por la dureza del corazón es que Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Porque los hombres, hermanos, muchas veces no tienen la capacidad de perdonar. Muchas veces queremos irnos al reino de los cielos, hermanos, pero Satanás sabe que ese es un problema serio para el varón y para la mujer, y por eso siempre ataca los hogares. Satanás es aquel que se encarga de separar las parejas, hermanos, porque sabe el diablo que separando a las parejas los tiene en sus manos. Y es por eso que los hogares son muy atacados por Satanás, hermano. San Mateo capítulo 6 y versículo 14 dice: con respecto a lo que habla que Moisés les permitió carta de divorcio por la dureza de su corazón, es porque no tenían la capacidad de perdonar. Pero el versículo 14 del capítulo 6 de San Mateo dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta, hermanos, que por qué la necesidad de
de que Cristo sea el que mora en nuestro corazón. Porque si Cristo mora en nuestro corazón, entonces sí tenemos la capacidad de perdonar. Cuando Jesús está dentro de nuestro corazón, Él toma el control de todo. Y es más fácil para aquel creyente, para aquella mujer, para aquel varón, el perdonar las ofensas. Porque Jesús es el que hace todo, hermanos. Pero cuando Jesús no está en nuestro corazón, no tenemos la capacidad de perdonar y se hace duro el corazón, hermanos. Se hace duro. Y muchas veces el hombre se quiere ir al reino de los cielos, pero no tiene la capacidad del perdón. Y dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero también dice, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces uno también comete adulterio espiritual con Dios. ¿Y cómo comete adulterio el hombre espiritual con Dios? Cuando deja las cosas de Dios y se va a servirle al diablo. Ahí comete adulterio espiritual. El hombre y la mujer siempre cometen adulterio espiritual cuando dejan a Cristo y nuevamente están en el mundo sirviéndole al diablo. Otra vez andan sirviéndole a Satanás. Es como aquella mujer que deja su hogar y anda con otro hombre en la calle. O como aquel varón que deja a su mujer y anda con otra mujer en la calle. Así es en lo espiritual también, hermanos. Que hay adulterio carnal y hay adulterio espiritual. Y a veces el hombre y la mujer se van a revolcar al mundo nuevamente con el diablo y después vienen al altar a pedirle a Dios perdón. Y queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Todas las culpas y ofensas que le hemos causado a Él. Es por eso que la palabra dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces lo que el Señor quiere que practiquemos es el perdón, hermanos. Porque si queremos entrar a la patria celestial, tenemos que practicar el perdón como Dios practica el perdón con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él nos perdona siempre nuestras faltas, hermanos, nuestros pecados y las traiciones que muchas veces le cometemos a Cristo. Él nos perdona, hermanos. Pero el hombre muchas veces busca palabras a su favor, cuando la palabra es clara, como la encontramos en las Sagradas Escrituras. No tiene otra interpretación más que la que está escrita. Amén. Así que damos gracias a Dios, hermanos, esperando que esta palabra llegue hasta donde el Señor quiere que llegue. Porque usted sabe, hermanos, que la palabra no solamente muchas veces nos habla a nosotros, sino también a nuestros hermanos que a través de la pantalla de su móvil están esperando una palabra, una respuesta de parte de Dios. O muchas veces aquellos que nos escuchan a través del sonido están esperando que Dios les dé una respuesta, y la palabra puede salir desde este lugar hasta sus corazones. Entonces Dios habla lo que Él quiere y lo lleva hasta donde Él quiere. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra la cual nos has dado en esta noche. Gracias porque tú nos hablas de una y de mil maneras. Gracias te damos, Padre bendito. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir para ti, a honrarte a ti, a agradarte a ti, oh Dios. Perdona nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras ofensas, los pecados
y todo lo malo, Señor, por lo cual muchas veces te fallamos, oh Dios. Mas te ruego, Dios mío, que nos ayudes a continuar adelante y que podamos un día entrar en la patria celestial. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanas, a mis hermanos presentes y a aquellos que a través de la pantalla de su móvil también esperan tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén.